Muchas gracias. Pues bueno, vamos a empezar con este tema que es nutrición en tiempos de COVID-19, platicando un poquito de qué es el COVID-19, ¿no? Primero, el coronavirus es una familia de virus y este justamente es el síndrome respiratorio agudo severo, que es el SARS-CoV-2. Este virus justamente es el que provoca la enfermedad que es el COVID-19. ¿Por qué se llama el COVID-19? Pues bueno, porque fue causada por un virus en diciembre del 2019 en Wuhan, China. Los coronavirus causan síntomas respiratorios que van desde leves hasta graves. Pueden ser desde una gripe muy leve o ser asintomáticos hasta tener una neumonía y pueden llevar a la muerte. Hay evidencia genómica que dice que este es un virus endémico de muchos animales salvajes. Este virus es nuevo, es decir, que nuestro cuerpo no tiene memoria inmunológica de este virus. Por lo tanto, es una enfermedad peligrosa y por ende ha sido una enfermedad mortal. Se le atribuye al pangolín, que este pangolín fue, bueno, después de un murciélago se transmite y pues obviamente tuvo un contacto directo con el humano y fue cuando se empezó a esparcir a nivel mundial y lo que provocó justamente la pandemia que estamos viviendo hoy en día. ¿Por qué es tan grave? Pues bueno, ha matado a más personas que otras pandemias en un corto periodo de tiempo. La incubación del virus se estima que es de 4 a 7 días y puede llegar a ser hasta 14 días, por lo cual si nosotros somos asintomáticos durante este periodo, pues podemos estar infectando a otras personas sin siquiera saberlo. En otras pandemias que ha vivido el mundo, pues no han habido tantos casos de muertes como hasta ahora el coronavirus. Como vemos en el 2014 el ébola, pues sí tuvo bastantes casos, pero no se compara nada con la propagación y las muertes que ha tenido el COVID. Bueno, ¿cuáles son los síntomas? Los síntomas comunes han sido el goteo nasal, la tos y dolor de garganta. Se han reportado algunos otros cuantos síntomas como la cefalea, que es un dolor de cabeza, la mialgia y falta de aire, que también la mialgia es un dolor muscular, tos, y en el 25% de los pacientes han presentado síntomas gastrointestinales, diarrea, dolor abdominal o alteración en el olfato y en el gusto. Estos datos han sido recientes que obviamente había personas que no sabían que tenían el virus, pero presentaban estos síntomas gastrointestinales y llegaban al hospital justamente y pues bueno, así se vieron que también eran unos síntomas del COVID. En casos más graves se han presentado neumonía, dificultad para respirar, fallo renal e incluso la muerte. Todas estas complicaciones son de esta enfermedad. ¿Cuáles son las formas de contagio? Pues bueno, contacto directo con una persona infectada por el virus, al inhalar gotitas de saliva, hablar o toser de una persona infectada. Es por eso que el uso del cubrebocas es necesario en todo momento. Otra forma de contagiarnos es cuando las gotitas de saliva o mucosidad de una persona infectada caen sobre objetos comunes y después otras personas lo tocan, nos llevamos las manos a los ojos, a la nariz o a la boca y así puede entrar nuestro virus a nuestro cuerpo. ¿Cómo lo podemos prevenir? Las medidas básicas de higiene, que son el lavado y desinfección de artículos y superficies, el lavado continuo de manos, el uso de gel antibacterial, el distanciamiento social para prevenir justamente que si somos asintomáticos o alguna persona lo sea, evitemos contagiarnos. Y el uso de cubrebocas, careta o lentes. Esto es para prevenir las mucosas de los ojos, el uso de caretas o en el caso de los lentes, y el cubrebocas para evitar el contagio por nariz y boca. Asimismo, debemos de evitar tocarnos la cara, ya que como comenté hace un momento, el tocar objetos que estén contaminados con el virus y después llevarnos las manos a la cara podrían ser un motivo de contagiarnos. Y de hecho es uno de los mayores motivos de contagios a nivel mundial, tocarnos la cara. Les voy a platicar un poquito de la situación de México, que bueno, positivos estimados al día 24 de agosto eran de 597,353 personas y con las defunciones de 62,543. Semáforo rojo significa que no tenemos espacio en estas camas de hospital y pues bueno, esto hace que no podamos salir de cuarentena. En México es un porcentaje estimado tanto en hombres como en mujeres, el 52% los hombres y hay un 47% que lo contraen las mujeres. Hay recuperados 389,000
Y bueno, como vemos, hay comorbilidades principales, ¿no? Estos factores asociados a esta enfermedad está la hipertensión arterial, la obesidad, la diabetes y el tabaquismo. Todos estos son situaciones y enfermedades totalmente prevenibles. Y pues obviamente, bueno, el tabaquismo también es prevenible y controlable, ¿no? ¿Qué pasa en Perú? Hay una letalidad del 4.6%. Esto quiere decir que realmente sí ha afectado bastante a este país. Las pruebas que se han hecho de las pruebas rápidas han sido 3 millones y de estos han sido confirmados 600,000. También tenemos bastante recuperados, pero asimismo también hay bastantes fallecidos. El tratamiento no es específico, todavía siguen las investigaciones, todavía no hay una vacuna, pero se sigue trabajando en ello. Y pues en casos leves, el confinamiento en casa durante 14 días o hasta que se resuelvan los síntomas es lo que se solicita a la población. ¿Por qué los 14 días? Porque bueno, como les mencioné, es el periodo de incubación y posterior a eso se tiene que estar haciendo pruebas hasta que salga negativa la prueba. En casos críticos, pues se va a ingresar a la unidad de cuidados intensivos lo antes posible. ¿Para qué? Para que evitemos justamente esta falla renal, esta falla hepática o obviamente neumonía y la muerte. Y se ha tratado con terapia antiviral, que puede ser antibiótica, con corticosteroides, antitocinas o inmunomoduladores. ¿Cuál ha sido el impacto de la pandemia en el estilo de vida y susceptibilidad a desarrollar complicaciones por la enfermedad? Pues bueno, esta pandemia, como ha sido mundial, ha sido de aislamiento social. ¿Qué pasa con esto? Pues nos genera estrés y frustración, hay dificultades en la adquisición de alimentos, hay una inactividad física, ya que la mayoría estamos en casa y todo se hace vía online. Entonces, esto ha provocado que nos movamos mucho menos. Ya no tenemos que transportarnos al trabajo, y pues bueno, todas las instalaciones para hacer ejercicio como gimnasios o centros recreativos se encuentran cerrados. Es por esto que muchas personas han optado por esta actividad física en casa, pero bueno, no todos disponen del tiempo o de la habilidad de hacerlo, ¿no? De que puedan hacerlo. Hay un mayor consumo energético y por esta mayor disponibilidad de alimentos en casa y por esos antojos, ¿no? Claramente cuando estamos estresados o hay una frustración, se nos antojan sobre todo estos alimentos llenos de azúcares y de grasas. Consumimos más alimentos procesados y más si los tenemos al alcance, ya que si vamos al súper y los tenemos en casa, los tenemos a 2 minutos o menos, ¿no? Nada más de tu cama a la cocina. Es por esto que están tan disponibles. Se disminuye el consumo de nutrimentos inmunomoduladores, que justamente lo contienen las verduras y las frutas. ¿Por qué? Porque también la disponibilidad de alimentos no es óptima y probablemente estos alimentos se echen a perder más rápido, por lo cual muchas familias optan por no adquirirlos. Um, hay un menor gasto energético por lo mismo que les mencioné que no realizamos actividad física y que no las pasamos sentados o inclusive acostados. La calidad de sueño disminuye. ¿Por qué? Por las altas cantidades de cortisol que existen en nuestra sangre, por este estrés, por esta frustración de no saber qué va a pasar con esta pandemia. Y pues bueno, hay alteraciones justamente de la salud mental, por lo mismo del estrés y la ansiedad. Otras personas también caen en depresión por el aislamiento, por no tener contacto con personas. Y esto puede llevar a sí mismo a la mayor consumo energético. ¿Cuáles son los nutrimentos y antiinflamatorios antioxidantes que se recomiendan para esta enfermedad del COVID? Pues la vitamina A ha mostrado efectos positivos en infecciones, ya sea en bronquitis y en ciertos coronavirus. También se ha visto que la vitamina A ayuda a combatir con aceites para incrementar la biodisponibilidad, ¿no? Se tiene que combinar con estos aceites para que podamos absorberla nosotros. Entonces, es bastante bueno que podamos combinar, por ejemplo, la zanahoria con algún aceite, como en una ensalada puede ser. También, entonces, podemos hacer estas combinaciones para que pueda ser más biodisponible para nosotros. Otro nutrimento importante es la vitamina D, que ha sido bastante estudiada en estos últimos meses, sobre todo para la situación del COVID, ya que promueve la prevención de infecciones virales. Sobre todo ha tenido como efectos positivos en la influenza y en ciertas hepatitis. También es una modulación de barreras físicas en la inmunidad innata y la adaptativa. Como les mencionaba antes, este virus es nuevo, por lo cual nosotros no estamos preparados
o nuestro sistema inmunológico no estaba preparado para atacar este virus, ya que no tenía esa memoria inmunológica, por lo que no sabía cómo combatirlo. Ahorita podemos ir creando estas barreras como de inmunidad contra este virus, pero se tiene que ir desarrollando, ¿no? No lo teníamos innato, ya que no es una enfermedad de los humanos, viene directamente de otras especies de animales. Y pues bueno, la vitamina D es deficiente en el 50% de la población mundial, por lo que se requiere de consumir alimentos ricos en vitamina D e inclusive la suplementación del mismo. La prueba de vitamina D, usualmente en varios países, sobre todo en México, es cara, por lo cual no podemos saber realmente si tenemos una deficiencia y tendríamos que estar consumiendo esos alimentos todos los días para prevenir este tipo de enfermedades. Se recomienda 10,000 unidades al día para prevención y como tratamiento. Y bueno, la vitamina D la podemos encontrar en leche, en huevos, en queso y en salmón. Otro de los nutrimentos antiinflamatorios más potentes que tenemos es el ácido omega 3. Este omega 3 modula el estrés oxidativo y la respuesta inflamatoria. Disminuye justamente la inflamación a nivel celular, por lo que se ha visto que tiene bastantes beneficios en muchísimas enfermedades, sobre todo en estas enfermedades de inflamación, como la obesidad justamente, y probablemente también se ha visto que mejora la función endotelial y el efecto antitrombótico al disminuir la agregación plaquetaria. ¿Esto por qué nos va a ayudar? Para enfermedades como la hipertensión arterial, la diabetes y la aterogénesis que se generan estas enfermedades. Asimismo, se ha visto que disminuyen los triglicéridos en sangre y el colesterol HDL aumenta con este omega 3. Se ha estudiado bastante la dosis para la prevención como para el tratamiento de enfermedades respiratorias, como lo es el COVID. Se propone que sea de 1,5 a 2 gramos al día para este tratamiento. Puede ser por medio de la suplementación o bien se puede administrar con alimentos, que la mayor cantidad de ácidos grasos omega 3 se encuentran en los pescados de agua fría y que son pescados grasos como el salmón, el arenque, la caballa. Ahí se pueden encontrar ácidos grasos omega 3. Por otro lado, pues bueno, ese es el EPA y el DHA, que son los más biodisponibles para nosotros, pero por otro lado también podemos ingerir ALA. ALA es el precursor para que podamos obtener EPA y DHA en nuestro cuerpo, y ese es de origen vegetal. Lo podemos encontrar en la chía o en la linaza. La vitamina C y la vitamina E son conocidos como unos potentes antioxidantes que también ayudan en esta enfermedad. Hay una mejoría de síntomas relacionados con el resfriado, ya sean los estornudos, la congestión nasal y la sinusitis. Hay acciones en el sistema inmunitario, ya que funcionan como una barrera epitelial, la inmunidad innata y la adaptativa que les mencionaba previamente. Y hay una migración de glóbulos blancos a los sitios de infección y fagocitosis microbiana y producción de anticuerpos. Así que estos dos potentes antioxidantes se pueden encontrar también en frutas, en verduras, sobre todo en cítricos, en la guayaba, en la fresa, el limón, lima, todos estos van a contener vitamina C. El zinc es otro de los nutrimentos que nos ayudan en esta enfermedad. Este es un mineral que interviene en la proliferación celular, la cicatrización y el metabolismo de los hidratos de carbono. La deficiencia de zinc se asocia con un mayor riesgo de desarrollar enfermedades infecciosas por depresión del sistema inmunológico. ¿Esto qué quiere decir? Que, bueno, nosotros tenemos que modular al sistema inmunológico, ya que esta enfermedad justamente ataca nuestro sistema inmunológico y tenemos que tener buenas barreras. Por eso hay personas que se enferman mucho más o que tienen síntomas más severos que otros. Esto viene por el pool de vitaminas y minerales que tenemos en nuestro organismo y cómo nos enfrentamos a ello. Por ello es importante tener una dosis de zinc diaria. Los probióticos también han sido estudiados en esta enfermedad y se ha asociado que mantienen un equilibrio adecuado en la composición bacteriana del intestino, o sea, nuestra microbiota. Puede reducir la enteritis y el riesgo del uso de ventilador mecánica por neumonía. Es por eso que se ha visto que los probióticos ayudan muchísimo en la unidad de cuidados intensivos, pero como prevención. Como tratamiento todavía hay controversias si sí o no utilizarlos. En una serie de casos con pacientes activos de COVID,
se observó que presentan una menor abundancia de los géneros Lactobacillus y Fidobacterium. ¿Qué quiere decir esto? Que esto es un estudio reciente que está publicado, pero son casos, o sea, realmente no se ha visto a gran escala o no se puede asociar de que todos los pacientes con COVID-19 tengan una menor abundancia de estos géneros de cepas en la microbiota intestinal. Simplemente hay ciertas personas que lo han presentado. Y pues bueno, aún no se conoce el impacto del uso de estos probióticos en la mortalidad de estos pacientes, ya que en otras enfermedades se ha visto que los probióticos, en vez de ayudar en una unidad de cuidados intensivos, empeoran la situación. Entonces, esto tiene que seguirse estudiando y como les mencionaba, pues como el COVID o sea, llegó como una pandemia tan rápido, es difícil hacer investigaciones a fondo porque toda la información tiene que ser al día y tiene que propagarse a nivel mundial de manera rápida. Por lo que estos estudios no se verifican como deberían de verificarse o como se verifican otros estudios previos de otras enfermedades o un ensayo clínico, porque realmente no tenemos tiempo, hay que actuar rápido. Y bueno, pacientes con COVID-19 que presenten diarrea, se recomiendan las cepas que les menciono aquí, que son los Lactobacillus reuteri, los Lactobacillus acidophilus, los Rhamnosus y la Saccharomyces boulardii. Estas cepas nos van a ayudar para estos pacientes que ya tengan los síntomas gastrointestinales de un inicio. Posteriormente, si se encuentran ya en la unidad de cuidados intensivos, no se ha reportado beneficios y está controversia. Otras fuentes de probióticos, además de las que podemos suplementar por medio de sobres, pastillas o cápsulas, podemos encontrarlos también en alimentos, como lo es el kefir, el yogurt, la kombucha, que es una bebida fermentada que lo utilizan mucho, por ejemplo, las personas vegetarianas o veganas. Y, pues, como les mencionaba, se pueden encontrar también en cápsulas o polvos. Administrar prebióticos en conjunto con los probióticos hace que hagan un efecto sinérgico. ¿Qué quiere decir esto? Que se potencializa el efecto de estos probióticos. Entonces, es importante que nos fijemos que si es un suplemento, venga combinado con un prebiótico. Estos prebióticos son justamente como fibra, son alimentos, más bien son sustratos que no se pueden digerir, que pueden ser como la inulina. Algunas fuentes de estos prebióticos, en conjunto con probióticos, son leguminosas, verduras como los espárragos, la cebolla, la alcachofa, la espinaca. Frutas como la manzana, el plátano, la guayaba y cereales integrales como el trigo, la avena y la cebada. Y bueno, haciendo un resumen de estos nutrimentos que nos ayudan al tratamiento del COVID-19, está el omega 3, como les mencionaba, el ALA, que es el aceite de soya, canola, linaza, quinoa, chía, soya y nuez. Y las fuentes de origen animal, que son el EPA y DHA, pues son las sardinas, la caballa, salmón, atún, algas marinas y el krill. Por otro lado, la vitamina A no les había mencionado dónde se encontraba más que en zanahorias, pero aquí les pongo otras opciones como son el aceite de hígado de bacalao, la espinaca, el camote, el huevo y el brócoli. Como les mencionaba antes, es importante consumirlo con aceites. Entonces, por aquí podríamos hacer algunas recetas que justamente ayudaran a la biodisponibilidad de esta vitamina A. La vitamina C, como les mencionaba, en cítricos y en frutas como la fresa, la guayaba, y en verduras como el brócoli, el jitomate y el pimiento. La vitamina E, tampoco les he mencionado las fuentes, pero aquí están, es la espinaca, el brócoli, algunas oleaginosas y aceites vegetales. Y la vitamina D, pues recalcando algunos, el salmón, atún, el huevo, champiñones, queso, leche, aceite de hígado, de bacalao y yogurt. Así que como se pueden dar cuenta, hay algunos nutrimentos que tenemos aquí que se pueden repetir en ciertos alimentos, como lo son el salmón, el brócoli, el huevo. Estos van a ser importantes para la prevención, entonces deberían de estar en nuestra dieta diaria. Y el zinc, ¿dónde lo podemos encontrar? En pollo, en carnes rojas, en los ostiones, nuez, semilla de calabaza, ajonjolí, lenteja, frijol y acelga. Ahora les voy a mencionar un poquito los agentes terapéuticos para combatir la enfermedad. Esto es muy importante que lo especifique, de que no quiere decir que curen la enfermedad, solo que tienen un efecto benéfico cuando se dan a estas personas que ya padecen la enfermedad como tratamiento. Em, las frutas, como sobre todo de colores rojizos, por el nivel de antioxidantes que contienen, como son las fresas y las moras, las verduras, el té verde y el té de manzanilla, también el té verde es un antioxidante potente, por lo que también el matcha, que es el concentrado de té verde, puede funcionar bastante bien. La cúrcuma, perejil,
salmón y sardinas, huevo y avena. Avena por los betacarotenos también nos van a ayudar para este efecto benéfico que necesitamos en estos pacientes. Entonces, si se pueden dar cuenta, son alimentos que podemos tener disponibles al alcance de nuestras manos, ya que son verduras, frutas, y realmente pues lo podemos adquirir y estarlo consumiendo a pesar de no tener la enfermedad como método de preventivo. Que vuelvo a lo mismo, esto no quiere decir que nos va a evitar que nos dé la enfermedad, sino que nos va a ayudar a tener nuestras defensas aptas para combatir a este virus si nos llegara a dar. Eso es importante porque es una modulación del sistema inmunológico. No es que aumentemos o disminuyamos nuestro sistema inmunológico, sino que lo modulemos. Una dieta que impacta positivamente en la función inmunológica contiene cantidades adecuadas de proteínas, como lo son la glutamina, la arginina y aminoácidos de cadena ramificada. También tiene que contener una dosis adecuada de ácidos grasos omega 3, de fibra, que la encontramos en verduras, en frutas, en oleaginosas y en leguminosas. Y pues tiene que ser rica en micronutrientes, ¿no? Que esto los encontramos en frutas y verduras, perdón, y pues son la vitamina A, la D, la C, la E, la vitamina B, que las encontramos en productos de origen animal sobre todo, el zinc, el selenio, hierro, así como los fitoquímicos que les mencionaba, como la curcumina, en el té verde. Todo esto nos tiene que ayudar a nosotros a modular nuestro sistema inmunológico. Por otro lado, esta dieta debe de ser baja en ácidos grasos saturados, grasas trans y omega 6, ya que todos estos son proinflamatorios, lo que tienen totalmente el efecto contrario a estos antiinflamatorios que les estaba mencionando anteriormente. Asimismo, debe ser baja en azúcares refinados, ya que los hidratos de carbono en exceso sabemos que producen o nos ocasionan este aumento de peso que nos pueden llevar a un sobrepeso o una obesidad y por ende tener más riesgo de hipertensión y diabetes tipo 2. Les voy a mencionar un poquito de estos artículos que se han publicado recientemente para los pacientes en rehabilitación. Se estima que energéticamente se recomienda de 27 a 30 kilocalorías por kilogramo de peso, que esto es un poquito más arriba, para personas que no son nutriólogos, son un poco más arriba del requerimiento de una persona sana. La proteína es importante, usualmente para una persona sana adulta se recomienda de 0,8 a 1 gramo por kilogramo de peso al día, pero en estos pacientes que necesitan un poquito más, su requerimiento aumenta por cursar de esta enfermedad, se requiere de 1 a 1,5 gramos por kilogramo al día. Y los hidratos de carbono y los lípidos se dividen en una proporción 30-70 en pacientes sin insuficiencia respiratoria y se recomienda que sea 50-50 en pacientes con insuficiencia respiratoria. ¿Esto por qué? Porque, bueno, los hidratos de carbono tienen un efecto en la respiración. Entonces, probablemente se ha visto en personas con EPOC, por ejemplo, que disminuye esta función con los hidratos de carbono. Entonces, por ello, se ha utilizado la misma técnica para estas personas con COVID. Hay que considerar que los hidratos de carbono deben de ser de bajo índice glucémico. ¿Por qué? Porque un alto índice glucémico lo que va a disparar va a ser nuestra insulina. Y esto puede tener bastantes complicaciones posteriores, sobre todo en la unidad de cuidados intensivos. Y los requerimientos hídricos son bastante importantes. Hay que evaluar la insuficiencia cardíaca o renal para no provocar una sobrehidratación o una deshidratación. En vómitos y en desequilibrios electrolíticos, aquí se debe de evaluar para reponer estos electrolitos y esta agua que se pierde durante los vómitos o inclusive en la diarrea. También se ha recomendado las vitaminas y los oligoelementos que les mencionaba previamente, aminoácidos esenciales y ramificados, y hay que considerar los probióticos, particularmente en caso de problemas intestinales. Aquí se deben de administrar ya cuando estamos posterior a una terapia intensiva. Durante la hospitalización, la nutrición enteral es útil en caso de desnutrición o para aquellos casos en que la ingesta cubra solo del 50 al 60%. Esto es importante porque la nutrición enteral ya no va a poder ser vía oral, sino que va a tener que ser por medio de un tubo. Y bueno, en caso de disfagia, que no pueda masticar el paciente o que no sea apto o que esté a lo mejor sedado, pues hay que modificar la consistencia de la dieta y además la nutrición enteral por sonda. El manejo nutricional en personas con riesgo de COVID
grave en sujetos que padecen COVID y en pacientes en la unidad de cuidados intensivos que requieran ventilación, pues es diferente, ¿no? Primero hay que evaluar la posible deshidratación y para esto posterior se va a tomar una decisión. Cuando hay personas en riesgo de desnutrición, hay que optimizar el estado de salud. Suplementación con vitaminas y minerales, muy importante acudir a la suplementación y no solamente cubrirlo con alimentos, ya que esto nos va a ayudar a modular el sistema inmunológico. Tampoco excedernos con las dosis porque también podría provocar un efecto contrario. Actividad física regular y suplementos nutricionales vía oral, enteral o parenteral, dependiendo de la situación y la evaluación del paciente. Y se recomienda que para los pacientes con posible nutrición que ya estén infectados con el virus, se den igualmente los suplementos nutricionales vía oral, enteral o parenteral, dependiendo de la vía que se requiera. Se dé nutrición enteral con tubo nasogástrico. Utilizar pospilórico en pacientes con intolerancia gástrica o con riesgo de aspiración. ¿Por qué? Porque cuando tenemos un tubo gástrico que vaya ahí específicamente, tenemos mayor riesgo de aspiración y de muerte, en este caso, porque todavía tenemos toda esta parte de la intubación y que tenemos riesgo de aspiración y de neumonía, pues esto va a agravar la situación. Y en pacientes con disfagia debe adaptarse la textura después de la intubación. Bueno, como les mencionaba un poquito antes, estas recomendaciones son meramente de los últimos estudios recientes que se han hecho y que no se han probado a grandes masas, ¿no? Solamente se ha hecho en poblaciones pequeñas. Algunos son, por ejemplo, de Estados Unidos, algunos son de México, y pues estos estudios nos van a ayudar a nosotros para tener en cuenta qué hacer como nutricionistas o nutriólogos para tratar el virus. En otros casos, como les mencionaba del preventivo o que estemos en riesgo, hay que tomar en cuenta muchísimas cosas, ¿no? Las recomendaciones que se deben de hacer a nivel de casa o para lo que tengamos nosotros al alcance, hacer una lista de súper previa para que nosotros podamos tener nuestro súper previamente evaluado y que tengamos todos estos nutrimentos en la dieta. Para personas, como les mencionaba, que tienen obesidad, hipertensión arterial o diabetes, que tienen el riesgo más elevado, ahí tendríamos que tener una adecuación de la dieta para evitar complicaciones. Como les mencionaba, estos antiinflamatorios y la vitamina D, la vitamina A y las vitaminas que les mencionaba anteriormente van a modular ese sistema inmunológico y le van a ayudar a las personas, tanto con obesidad, con diabetes y con hipertensión, a tratar esta enfermedad. Por otro lado, las personas sanas que estamos en casa y que estamos resguardadas, tenemos que seguir las medidas preventivas, como les mencionaba, utilizar el cubrebocas, el distanciamiento social y sobre todo llevar una dieta balanceada y tratar de realizar actividad física. Una de las partes que tenemos mucho en casa es esta frustración, el no saber qué va a pasar con el virus, si podemos o no salir a la calle con riesgo o no, dependiendo del país en el que estemos. Por ejemplo, en México tenemos semáforo rojo, por ejemplo, en muchas de las ciudades y de los estados, y por ende no se recomienda salir. Por otro lado, hay semáforo naranja, en el cual se puede salir, pero con las precauciones. Se empiezan a abrir estos restaurantes, se empiezan a abrir algunos cines, algunos centros sociales. Entonces, hay que ser precavidos. ¿Por qué? Porque esta pandemia no se ha terminado y realmente se sigue propagando el virus. Como les mencionaba en la tablita de México o de Perú, vemos que la letalidad es elevada versus otras pandemias que ha cursado el mundo, por lo cual es importante que no bajemos como la guardia, que sí tengamos estas precauciones, que sí utilicemos el cubrebocas en lugares públicos, tanto respeto para las personas como para nosotros mismos. Esta parte nos va a ayudar, aparte de que no vamos a contagiar a otros, vamos a saber si la otra persona es asintomática o no. Probablemente dirían, bueno, pero yo me siento bien, no puedo contagiar a nadie porque no tengo ningún síntoma. Pero bueno, hay reportes en los cuales las personas asintomáticas, a pesar de todo, sí tienen daños a nivel celular o a nivel de los pulmones y no precisamente tienen algún resfriado o tienen alguno de los síntomas mencionados. Por otra parte,
Es importante que también mantengamos como esta parte de la calma. Se ha visto también en esta parte que no es tanto de nutrición como a nivel de alimentación, pero sí tiene que ver muchísimo con la nutrición, sobre todo de salud mental. ¿Qué pasa con las personas que tienen miedo a salir de casa? Ese también es un tema importante y que se debe de tratar, ya que este síndrome se llama síndrome de la cabaña. Es estas personas que tienen miedo o pánico a salir de casa, que a lo mejor exceden estas medidas de sanidad y que realmente las medidas de sanidad están por una razón, pero ya cuando ya es un miedo excesivo a salir o a volver a tener contacto con la gente, ya se debe de tratar. Entonces hay que estar alerta de estos síntomas, a lo mejor y que nosotros sepamos que tendremos que salir en algún momento también a la calle, si es necesario, a lo mejor ir solo al súper o con las medidas, que yo sé que hay bastante riesgo, pero tampoco hay que excedernos con esta medida de que tengamos el síndrome de cabaña. ¿Cómo se puede tratar o cómo se puede ver? Se puede observar también en los niños, entonces podemos observar que tienen cambios de humor repentinos, que a lo mejor y el cambio de humor en el día pasa como de un mal humor a depresión, a llorar, a enojarse por muchas cosas, estar irritable. Estos son síntomas de alerta que tenemos que tener en cuenta tanto adultos como en niños. Por otro lado, también hay que tratar esta parte de la prevención con la actividad física por medio de nuestra casa. Podemos hacer algunas pausas en nuestro trabajo, si es que estamos trabajando desde casa, de 5 a 10 minutos, donde podemos tomar un estiramiento, podemos ver a lo mejor un video que hay muchísimos en YouTube, por ejemplo, que podemos ver de ejercicios que nos pueden ayudar a nosotros a tener a lo mejor un, un momento de actividad física. Puede ser el baile, puede ser a lo mejor y con nuestro propio cuerpo, sentadillas, abdominales, pero siempre mantenernos activos. ¿Por qué? Porque esta inactividad física disminuye nuestro gasto energético y va a hacer que nuestro cuerpo no esté quemando las mismas calorías que antes. Como les mencionaba, esto que va a agravar la situación y nos va a poner en mayor riesgo. Las personas con obesidad, ¿por qué tienen mayor riesgo de contraer esta enfermedad o por qué les va peor que a las personas que no tienen este sobrepeso u obesidad? Hay diferentes hipótesis. Una de ellas es que las personas con obesidad pues tienen este exceso de grasa en la parte del abdomen, por lo cual la grasa visceral, sobre todo lo que está alrededor del corazón, alrededor de nuestros órganos, hace que la respiración no sea óptima, por lo cual las personas con obesidad que tienen estos síntomas respiran como las personas que tienen un índice de masa corporal normal. En el otro estudio que les comentaba, que era de casos que se reportaba mejoría con ciertos moduladores o con los probióticos, aquí hay que tener en cuenta que tenemos una serie de casos, pero que no todos tenían obesidad o no todos tenían hipertensión o no todos tenían diabetes, por lo cual las recomendaciones que se hacen en estos artículos es muy, muy específica para ciertas situaciones, pero solamente si están en unidad de cuidados intensivos y no hace esta distinción entre si tienen alguna otra complicación, como lo sería la diabetes o la hipertensión arterial. Por otro lado, también hay que evaluar esta parte de desnutrición, que también es importante, ya que en los extremos se han visto que no tienen o sea, una mortalidad que se espera, ¿no? Tanto las personas con desnutrición como con obesidad, pues han tenido desenlaces bastante malos. Entonces también no es tan bueno tener un bajo peso, por lo cual también el ponernos en una dieta restrictiva durante este periodo de COVID no es lo óptimo o lo que se requiere. Lo que se requiere es tener una dieta equilibrada, balanceada, que sea inocua, que estar modulando toda esta parte de la prevención, a lavar y desinfectar todas las frutas y verduras, y también estar desinfectando estos paquetes previos a que los utilicemos como comida. Si pedimos también comida para llevar, hay que lavar y desinfectar perfectamente estos utensilios para después poderlos ingerir.
También las personas con desnutrición, esto no solamente en el virus de COVID, sino en general, han mostrado no tener desenlaces favorables, por lo cual se debe de evaluar desde que ingresan al hospital. Y si ya ingresamos al hospital es que no es con síntomas normales, sino que ya tenemos síntomas graves. Entonces, como les mencionaba, hay que evaluarlo previamente. Hay diversas herramientas que como nutricionistas y como médicos las tenemos al alcance, en que se puede hacer una evaluación rápida para ver si sí les podemos brindar un apoyo nutricional, que en este caso sería la nutrición enteral o parenteral, dependiendo de lo que requiere el paciente. Usualmente y lo más óptimo es utilizar la vía enteral para no agravar la situación. Cuando nosotros utilizamos la vía parenteral, pues también es un poco más riesgoso a infecciones, ya que se utilizan las venas. Entonces, eh, es por eso que se prefiere dar alimentación vía enteral. Por otro lado, también es importante que veamos la cantidad de suplementos con vitaminas y minerales, como en casa, preventivo, también se debe de hacer, como si ya tenemos el virus o que lo tengamos que tratar. Esto por las dosis que les mencionaba, no son las dosis de requerimientos diarios, que cada país tiene su requerimiento diario y se estima dependiendo de si son hombres, mujeres y dependiendo de la vida, ¿no? Por ejemplo, los niños tienen un requerimiento, los lactantes tienen otro requerimiento, las mujeres embarazadas tienen otro requerimiento, hombres, mujeres, en periodo a lo mejor y ya como en adultez, la vejez, también tienen otros requerimientos. En esta parte no van a ser los requerimientos mínimos, van a tener que ser una dosis un poquito más elevada para cubrirlo y para hacer esta parte de la modulación del sistema inmunológico. Por otra parte, hay que tener en cuenta que no todos los alimentos que tengamos ahí son biodisponibles o podemos adquirir todos los oligoelementos también de estos alimentos, ¿no? Por lo que les mencionaba, justamente la vitamina A se debe de combinar, el hierro también se debe de combinar con vitamina C para que sea más biodisponible, sobre todo si es hierro de origen vegetal. Entonces hay que tener en cuenta esas recomendaciones para que nosotros en casa la podemos llevar a cabo. Por otro lado, también se ha visto justamente lo de estos probióticos que que no deben de ser suplementados a largo plazo. Se ha visto también que a largo plazo ha tenido efectos contradictorios en diversas enfermedades, por lo cual no es óptimo administrarlos sin que un especialista nos los recomiende. Si es suplemento, si es un alimento, pues sí lo podemos administrar, ¿no? Como les mencionaba, el kefir o yogurt. Esta parte también es como importante. Por otro lado, hay otra parte que tenemos que tocar, que es esta nutrición de la salud mental, como lo había mencionado, que también tenemos que estar pendientes de las noticias, lo sabemos, todos tenemos que estar pendientes a ello, pero esto también nos va a provocar mucho más insatisfacción, ansiedad, a lo mejor y problemas justamente que nos agraven esta situación de antojos y que queramos recurrir a alimentos altos en hidratos de carbono y en grasas. Por lo cual es importante que sí estemos enterados de la situación mundial o de nuestro país, de cómo van las cifras, de cómo va a lo mejor y los fallecidos, cómo van los hospitales, cómo se va moviendo todo esto, pero sin exagerar esta parte. ¿Para qué? Para que justamente no recurramos a los alimentos palatables, sobre todo altos en azúcares refinados. Como les mencionaba, de cómo debía de ser una dieta que debía de ser también baja en azúcares refinados y en grasas trans o saturadas, la mayoría de estos, pues el etiquetado, por lo menos en México, ya es un etiquetado que nos menciona que si es alto en grasas, si es alto en azúcares y si es alto en grasas trans. Entonces, esto nos puede ayudar muchísimo a saber qué productos sí adquirir y cuáles no adquirir. Y por otro lado, les iba también a comentar y a mencionar cosas como importantes en esta pandemia que debemos de utilizar, por ejemplo, en nuestras redes sociales, también, por ejemplo, que todo se está haciendo por internet, vía Zoom o cualquier otra aplicación para esta conexión que tenemos con el exterior, justamente para compartir información que sea verídica y que sea comprobable, ya que mucha de esta información que tenemos nosotros puede ser que no sea verídica o que no esté comprobada, o como la que les mencioné aquí, que son de estudios científicos, la estemos propagando y esto aumente la ansiedad en muchas personas. ¿Qué va a pasar cuando aumenta la ansiedad?
En las personas, pues el sistema inmunológico disminuye. ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo va a reservar toda esta energía que nosotros estamos teniendo como estresores para conservar las funciones vitales de nuestro organismo. Es por eso que es importante que no estemos ansiosos o estresados, ya que vamos a disminuir nuestro sistema inmunológico y aparte, si no estamos dándole los nutrimentos que requerimos, esto se va a agravar la situación. Asimismo, va a influir en nuestro peso corporal y podemos llegar a una desnutrición, ya que hay personas que cuando tienen ansiedad o estrés no consumen alimentos o los suficientes alimentos, en contrario de otras personas que al aumentar el estrés o la ansiedad consumen demasiados alimentos. Y esto justamente nos va a llevar otra vez a aumentar nuestro sistema, nuestro peso corporal. Em, por otra parte, esta parte de la ansiedad y del estrés que les comentaba, aumenta el cortisol en sangre, lo que también va a hacer que aumente nuestra insulina en sangre y justamente se genera una cascada de señales que no vayan a ayudar a nuestro organismo a tener este sistema inmunológico listo o preparado para justamente atacar a este virus. ¿Qué esperamos? Que si estamos con un estrés agudo, pues sí nos va a ayudar a completar tareas o a lo mejor y vamos a alcanzar algún objetivo, por ejemplo, de trabajo, pero si este estrés se vuelve crónico, como lo ha sido durante esta pandemia, muchas personas han tenido estrés crónico, pues obviamente no nos podemos enfermar o somos más susceptibles a enfermedades. Ciertamente, y siempre pongo este ejemplo, muchas personas que están muy nerviosos, muy ansiosos y estresados por algún examen, o a lo mejor y tienen que entregar un trabajo muy importante, una presentación, les da un estrés agudo. Pero ¿qué pasa si estamos en finales o que tenemos presentaciones durante un mes? Pues ya se podría llamar como un estrés crónico. ¿Y qué pasa con esto? Pues ahora sí, nuestro sistema inmunológico disminuye. Y si se dan cuenta, muchas personas después de este periodo de estrés se enferman, ¿no? Ya les aparece. Y no solamente de síntomas respiratorios, como a lo mejor una gripa o una influenza estacionaria, sino que también podemos tener síntomas gastrointestinales, como lo puede ser diarreas o vómitos. Entonces, esto es importante que lo tengamos en cuenta, ya que lo podemos confundir inclusive con el COVID-19. Hay en muchos países estas pruebas rápidas que también podemos tener al alcance para ver si sí tenemos el virus o no. Por otra parte, hay muchos de los mitos que se mencionan, que por ejemplo, que hagamos gárgaras con bicarbonato de sodio para matar al virus. Como les mencionaba antes, esto no es posible, ya que el virus ataca ataca al cuerpo y al sistema inmunológico, pero entra por nuestras mucosas. Una vez que ya entró en nuestras mucosas, ya no hay vuelta atrás, se va a torrente sanguíneo y se esparce por todo nuestro cuerpo. Se ha visto que ataca mucho más a los pulmones o a los riñones y al hígado. Por eso no hay que creer en estos mitos que les comentaba, como el bicarbonato de sodio. Hay otras cosas que se han tomado que inclusive dañan y están erosionando a nuestra garganta, que nos pueden perjudicar más que ayudar. Por lo cual las medidas que les comenté son las básicas y son las que se necesitan para evitar el contagio. Por otro lado, hay otras personas que se han contagiado e inclusive estaban en cuarentena. Entonces, aquí hay que evaluar los objetos que podrían haber estado infectados y si los tocaron o no, o si hubo una desinfección previa a utilizar estos utensilios. Entonces, es importante que no compartamos tenedores, ni cucharas, ni cuchillos. Y ya por último, y para contarles lo más importante y hacer como un resumen de esta plática de nutrición en COVID, pues lo más importante es llevar una dieta adecuada, equilibrada e individualizada para cada uno de nosotros. Para ello se pueden orientar con una nutrióloga especializada en clínica, sobre todo, para darles esta orientación. Pero con estas recomendaciones que les he dado o con este tratamiento para COVID, podemos llevar a cabo esta pandemia. Entonces, pues realmente nada más es mencionarles como a forma de resumen la dieta equilibrada, que sea alta en fibra, alta en probióticos, en omega 3, en aminoácidos esenciales, en fibra, frutas, verduras, y pues bueno, que sea baja en ácidos grasos saturados, en azúcares refinados, y tener en cuenta y proponer la suplementación vía oral, enteral o parenteral de micronutrimentos, ya que si no podemos completar esta vía con alimentos, podemos suplementar. Y pues bueno, la actividad física regular,
Y asimismo, tratar esta parte del estrés y la ansiedad por toda esta parte de inmunomodulación que les mencionaba y evitar ponernos en riesgo aún mayor, evitar propagar estas noticias que no tienen fundamento científico, que no están de una fuente fidedigna, y pues mantener la calma, también investigar un poquito sobre este síndrome de la cabaña que les puede ayudar muchísimo, también sobre todo se ha visto mucho en niños, entonces podemos aquí acudir a terapia con algún psicólogo, con algún especialista que nos ayude a enfrentar este periodo de tanto estrés. Y por último, recordarles que pues estos datos que les mencionaba en los últimos estudios no están totalmente comprobados, están justamente en estudio y se han publicado con toda la cautela de que los tengamos que utilizar, ya que no todo se ha hecho general, no podemos hacer asociaciones o podemos poner causa-efecto, ya que se han hecho en poblaciones muy pequeñas y de diversos países. Y como sabemos, este virus va mutando y no, el virus que teníamos en Wuhan, China, desde diciembre del 2019, no es el que tenemos hoy. Es como una versión remasterizada y versión 5, entonces no es lo mismo los primeros que se enfermaron a los que se enferman ahora. Entonces hay algunas personas que justamente se contagian de personas que les va muy mal y tienen el mismo desenlace, y personas que no tuvieron muchos síntomas o que realmente estuvieron en casa y se contagian de esas personas y pues les va igual que esas personas. Entonces nada más hay que tener cuidado de ver cómo contraemos el virus o si lo contraemos, las medidas preventivas y de tratamiento que les mencioné de la parte de nutrición y de actividad física. Y pues estar alerta, no bajar la guardia y seguir cuidándonos. Les recuerdo mi nombre, yo soy la licenciada en nutrición Andrea Zarco. Muchísimas gracias por su atención y les deseo una excelente noche. Muchísimas gracias.